Bienvenido, buenas tardes. Hoy edición número 7, lunes 15 de abril. Buenas tardes, bienvenido a su programa Actores de Cambios, edición número 7, 15 de abril del 2019. Escuchábamos en el género urbano a Giordano, Por estas calles. Hoy en la dirección nos estará acompañando el señor Carlos Alaña, en la coordinación Wirmelis Villalobos y en los controles nuestro amigo José Urbina. Estaremos en las redes sociales, en Facebook, Actores de Cambio, Instagram, Actores de Cambio, y en Twitter, Actores de DC1390. Estamos conectados directamente con Facebook Live. Le damos un saludo desde Actores de Cambio. Ya está el invitado en nuestros estudios preparado para la entrevista. Recordándole que pueden comunicarse al teléfono 564-3911 para sus comentarios, observaciones y opinión. Actores de Cambio sale por la 1390 AM y 105.7 FM, Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Empezando con el lema de nuestro programa: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Es importante recordar que este tema lo utilizamos desde el comienzo de este programa, motivándonos y motivando a los emprendedores que para lograr las metas y trabajar sus objetivos es necesario tener disciplina, constancia, perseverancia. No vale nada más la inteligencia, los recursos, hay que tener disciplina, que es precisamente del tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Pero antes vamos a recordar que este año, el 2 de septiembre de 1945, se firmó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y este año se cumplen 74 años de ese hecho. Se firmó a bordo del buque Missouri, anclado en la bahía de Tokio, en el acta de rendición del Imperio de Japón, tras el lanzamiento por Estados Unidos de 2 bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Y traemos a colación este tema para reflexión, porque después de ese gran acontecimiento, donde Japón, hoy potencia mundial, económica, política y social, se levantó de las cenizas y ha podido elegirse a nivel planetario como una de las economías más avasalladora desde el punto de vista de las áreas económicas, políticas y social. Así que esto trae a bien compararlo con el lema de nuestro programa, frase de Yokon Kenji, el colombiano japonés, que en sus conferencias siempre la menciona: la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Le recordamos que hoy, esta tarde, tenemos a nuestro invitado ya en los estudios. Se trata del licenciado Carlos Ellis. Él es licenciado en Administración en Mención Recursos Materiales y Financieros, posgrado en Políticas Públicas y Gestión Municipal de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, maestría en Relaciones Internacionales y ADEN, miembro de la Comunidad Venezolana de Profesionales para las Relaciones Internacionales, COVENPI, miembro de la TRIP Continental de las Relaciones Internacionales y Solidaridad Trisol, joven venezolano que incursiona en el estudio de la situación geoestratégica mundial. Lo conozco, he visto su desarrollo, su crecimiento, es disciplinado,
va con el lema del programa, así que le damos la bienvenida a este actor de cambio de hoy, Carlos Ellis. Muchas gracias, muy buenas tardes, profesor Richard Toro. Un placer compartir con usted su espacio radial y de tanta importancia para quien escucha. Hoy en tiempos tan turbulentos desde el punto de vista nacional e internacional, en donde los temas a los cuales usted refiere el programa, bueno, cuál es una relación directa con cada uno de los acontecimientos que se desarrollan, que están en pleno auge en materia nacional e internacional. Muchas gracias, profesor. Sí, bienvenido, Carlos. Fíjate, ¿qué opinas del tema tratado en la reflexión de hoy, Carlos? La disciplina vence la inteligencia, ¿sí? Es un tema, una frase con un fundamento tremendo, ¿no? Que es ser incorporado al pensamiento pleno de una población, un país. Entonces podemos imaginar una población disciplinada a un objetivo, desarrollo. Y, por supuesto, un Estado articulando todos los instrumentos en pro del cumplimiento de una disciplina, ya sea producir, ya sea enseñar, ya sea crear, ya sea innovar. Sí, es un tema muy importante para la dinámica social nacional e internacional del mundo. Japón termina derrotado en 1945, con la moral por el piso, con su emperador Hirohito vencido, donde tiene que declarar públicamente la rendición, y eso es un hecho que trastocó la sensibilidad social de un país que lo conocemos también como el Imperio del Sol, ¿no? Entonces eso trajo como consecuencia que la filosofía donde ellos practican desde la humildad, ¿no? Comienzan a trabajar, y desde ese escenario se colocan hoy en el siglo XXI, a 2 décadas de su inicio, como una de las 5 economías más pujantes a nivel global. Es un país que por su característica no tiene recursos naturales en abundancia, tiene que buscarlos en el exterior, pero tiene la inteligencia y disciplina de transformarlo. El sistema internacional, ¿en qué sentido? Ahí entra a jugar un rol fundamental la territorialidad, los espacios y los recursos. Importantes los recursos. Un nuevo esquema económico vienen planteando los actores como China, Japón, que ciertamente, profesor, es un país pivote, se pudiera decir, de Asia Oriental por parte de los Estados Unidos, un país miembro del G7, y así como Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, pasan a jugar un papel fundamental en ese reordenamiento. Un reordenamiento que el mismo proceso de globalización del mundo lo obliga. Nuevos mecanismos de intercambio comercial, las criptomonedas, asoman nuevos protagonistas como China. Vemos recientemente la presentación del petrolyuan en el mercado petrolero generó un efecto sobre el título de valor de las empresas petroleras norteamericanas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, como cayeron el valor, y Rusia amenaza con el suministro de gas y el cobro de este recurso en rubro a la Unión Europea. Irán, la fractura con Estados Unidos, también presenta un riesgo al sistema geoeconómico porque suministra el 38% del petróleo a la Unión Europea. Entonces todos estos actores están dinamizando en donde otros entran en juego por obligación o por formar parte de ese rol de reordenamiento, como es el caso de Venezuela, que no escapa de ese rol, porque es un país con la mayor reserva de petróleo del mundo, y por supuesto va a un rol fundamental en este escenario. Sí, Actores de Cambios es un programa que fomenta, respalda a los emprendedores, pero no solo desde el punto de vista comercial, económico, financiero, sino también desde el punto de vista intelectual, de la creatividad y de la obra intelectual. Bueno, tú eres un emprendedor desde ese
punto de vista, ¿no? Desde ese enfoque. Porque muchos se preguntarán, oye, está el magíster acá en Actores de Cambio, pero ¿cuál es su esfuerzo en la emprendeduría? Bueno, desde el punto de vista material, repito, he venido viendo tu desarrollo, tu empeño, tu esfuerzo y cada logro cada escalón que subes lo observo con mucho detenimiento. Entonces tú eres un emprendedor porque desarrollas la capacidad intelectual y vas por buen rumbo, vas por buen camino. Ahora fíjate, ¿no? En el juego del ajedrez político, geopolítico internacional, la vida, las sociedades desde que están conformadas, eso ha aparecido, ¿no? Unos con un protagonismo mayor que otro. A veces hay países que no han estado en ese tablero en un momento dado de la historia, pero hoy aparecen. ¿Qué papel juega Venezuela en el ámbito del tablero geoestratégico que describes tú en estos momentos? Bueno, profesor, Venezuela juega un rol importantísimo hoy en día. Las investigaciones, los estudios han determinado, han permitido concluir con que Venezuela hoy en día representa incluso el equilibrio para la paz global, viéndolo desde el punto de vista de lo que representa el sistema geoeconómico fundamentado en el mercado petrolero, como el elemento que permite mayor fluidez de capital a nivel global, como el elemento que caracteriza la estructura política del mundo, el petróleo, y como el elemento que permitió en un tiempo colocar la mayor cantidad de hombres y maquinaria de combate, el petróleo y el combustible. Entonces Venezuela en ese rol juega un papel fundamental. Hoy más que nunca, una amenaza latente y continua desde 2015 con mayor profundidad, desde que fue decretada la amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, lógicamente que pasa a visualizarse un protagonismo con mayor fortaleza, porque estamos a la espera de algo, en donde Venezuela se ha visto una necesidad y aplicar una geoestrategia con mucha sabiduría y conocimiento, fundamental las relaciones con actores de fuerza como de Rusia, China, Azerbaiyán, Kazajistán, Qatar, países africanos, países centroamericanos y países latinoamericanos, y atrás buscamos la forma de dinamizar ante esta amenaza latente que obliga a un accionar por parte de los Estados Unidos durante el periodo que ya tendrá una fase final del presidente Donald Trump, porque haber decretado a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos es un tema de bastante profundidad y delicadeza, porque justifica una posible intervención, pero desde el punto de vista geoestratégico, la reserva de petróleo más grande del mundo del presidente, es importante que lo sepamos, ¿no? Sin ningún tipo de tendencia política, sino desde el punto de vista del estudio de las relaciones internacionales como ciencia y la geoestrategia, la geopolítica, de posicionar ante empresas anexas a los intereses del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como Chevron, Texaco, Conocophillips, ExxonMobil, Valero, empresas norteamericanas, consumirían esa faja y esa reserva petrolera a una velocidad proporcional a su desarrollo, habiendo una brecha abismal entre Estados Unidos y el resto del mundo, porque la OPEP suministra petróleo al 75% de los países del mundo, a la 3/4 parte de la población del mundo. En ese sentido, obliga a la participación de otros actores de poder, como Alemania, como España, y se pronuncia porque sabe que está en juego un equilibrio del punto de vista global. En ese sentido, Venezuela juega gran importancia. Bien, cuando son las 3:18 de la tarde, hoy lunes 15 de abril, entrevistamos a Carlos Ellis, experto analista de la geoestrategia internacional. Carlos, ya estamos amigos de ya en Facebook, ahorita vamos a ver, los vamos a saludar y vamos a recoger sus inquietudes para darle respuestas. Venezuela hasta el año 1942 mostró neutralidad ante el conflicto mundial que se desarrollaba en ese entonces, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Hasta el año 42 estuvo neutral. A partir de ese momento,
firma la Carta del Atlántico en 1941 y posteriormente la Carta de las Naciones Unidas en 1945. El 80% del petróleo producido y sus derivados que se producían acá en Venezuela fueron exportados a Curazao, se exportaban a Curazao, Aruba y Bonaire, para luego ir al continente africano, desde allí al continente africano, Asia y Europa. Esa fue la estrategia que se utilizó para abastecer, ¿no?, en ese momento a los aliados. Entonces Venezuela se pliega a los aliados a partir del año 42. Era un actor determinante Venezuela para ese entonces, para ese momento histórico. Es mejor la posición del grupo de poder hoy en Venezuela que la de ese entonces en la geopolítica mundial. Es decir, ¿era más importante o es más importante hoy la posición de Venezuela que en ese entonces? Pero se puede considerar hoy más importante Venezuela, porque tras la época de 1945, de nuevo auge el triunfo de Estados Unidos y sus aliados por un lado y de la Unión Soviética por otro lado, y nace la bipolaridad global entre estas dos tendencias. Lógicamente Venezuela es un rol fundamental, porque para la época, para el momento de la guerra, Segunda Guerra Mundial, el combustible fue un factor determinante, y por eso Japón se va a Pearl Harbor, por la reserva de combustible que había en la base naval norteamericana, y por esa razón los alemanes llegan a Stalingrado, y donde pierden la batalla, después de haber invadido Polonia y todos estos países. Fue el combustible un factor determinante. Pero hoy el recurso petrolero juega un nuevo rol. Sumergió al mundo en un proceso de desdolarización. ¿Por qué? Porque fue el petróleo quien dolariza el mundo en el 71, la política del presidente Richard Nixon, y hoy es el petróleo quien aplica unos mecanismos de desdolarización donde participa Rusia, China, Irán, Qatar, Azerbaiyán, Kazajistán, y Venezuela se incorpora a esta dinámica, y por eso se ve la obligación de crear este nuevo instrumento comercial para el mercado petrolero que conocemos como el petro. Entonces ciertamente Venezuela hoy va a jugar un rol fundamental. ¿Por qué? ¿Qué ha dinamizado esto? Sanciones de Estados Unidos hacia Irán, sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, sanciones de Estados Unidos hacia Rusia, guerra comercial China-Estados Unidos, movimiento y perturbaciones dentro de Francia. Alemania se pronuncia a favor de Venezuela y en contra del señor Guaidó. Entonces Venezuela pasa hoy a ocupar una posición en el tablero geopolítico mundial. Muy importante porque es evidente, cada uno de los acontecimientos de los actores internacionales guardan relación directa o indirectamente con Venezuela. El pronunciamiento de su presidente, las corrientes que están en contra o en favor de Venezuela. Entonces Venezuela ejerce un protagonismo de mayor peso y más preponderancia que en 1945. Pero fíjate, hoy hay petróleo por todo el mundo. Hay reservas, hay países no OPEP que tienen grandes reservas, y en Europa, el Medio Oriente, Norteamérica es actualmente uno de los mayores productores y exportadores de petróleo y fuentes alternas de energía. El New Deal de Roosevelt, el nuevo acuerdo que se llamó, permitió a Venezuela entrar en el siglo XX. Es decir, muerto Juan Vicente Gómez, con Isaías Medina Angarita entra a través del acuerdo de esas dos cartas que se firmó en el 41 y en el 42. Y Venezuela, y lo dicen muchos historiadores, entra al siglo XX. En la década del 30 del siglo XX entramos al siglo XX. ¿Tú crees que Venezuela ha entrado en estos momentos al siglo XXI? No, evidentemente. No estamos en el siglo XXI todavía. No, porque su fortaleza, el recurso petróleo, podemos recordar quizás 1890 y tanto, 1902, cuando se descubrió el petróleo en Venezuela con el pozo Sumaque en el estado Zulia. Está por ahí en 1878 allá en Petrolia del Táchira. En Petrolia del Táchira. Incluso creo que en el lugar hay una lápida que señala
un acontecimiento, ¿no?, del uso del petróleo. Iba a sustituir a la dimensión agraria a la hora de. Pero resulta ser que Venezuela entra en un periodo postpetrolero lamentable, porque ese recurso no ha sido invertido en uno de los factores que mayormente dinamizan el intercambio y la relación entre los países en el mundo, que es la fabricación de medios de producción. La fabricación de medios de producción, los estudios y los análisis internacionales obligan y determinan con énfasis de que es el factor que permite el poder en la relación entre los estados. Quien más fabrique medios de producción, más poder tiene la relación. Ciertamente, Venezuela en ese sentido, hay que decirlo, con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Y para eso desarrollamos conocimiento, ciencia. 120 años de política reaccionaria al poder, pero no hemos fabricado medios de producción. Medios de producción. Medios de producción. Si le decimos al pueblo y lo incorporamos a una disciplina de producción, a trabajar la tierra, entonces nosotros hemos de fabricar los medios para trabajar la tierra. Si pensamos desde el espacio más primitivo, más fácil, entonces nosotros haríamos estado machete, pico, pala, rastrillo y escardilla, con nuestros mejores aceros, nuestro mejor metalúrgico, nuestros mejores herreros. Pudiésemos hacer un machete que no perdiera el filo nunca en la vida. Son medios de producción. Si nosotros articulamos esa iniciativa y le damos a nuestras universidades que en el periodo de 5 años fabriquen un motor, y otra universidad los cauchos, y otra universidad el ensamblaje, y construimos un tractor, medio de producción, con una sinergia de la universidad trabajando en una dinámica para fabricar ese medio de producción importante, me explico de la forma más pedagógica. El día que curamos la demanda interna con esos tractores y nosotros le vendemos un tractor a Colombia, nuestra hermana República de Colombia, ciertamente surge una alianza y un mecanismo de integración, ¿verdad? Entre comillas. El día que le vendamos 1000 tractores a la hermana República de Colombia, entonces surge una alianza estratégica, ¿verdad? Ciertamente, como la que tiene Venezuela hoy en día, pero la agricultura en Colombia depende de Venezuela. ¿Me explico? Entonces, en la fabricación de medios de producción, o este mecanismo que acabo de señalar, es proporcional a la decadencia a la cual tiene Venezuela. Obedecemos a la fabricación de medios de producción por parte de otros países y la economía de puerto nos permite incorporar productos terminados creando una dependencia plena a los países más desarrollados, y en esto, bueno, tenemos que dar y estamos obligados a dar el paso a la siguiente fase, que es la fabricación de medios de producción. Un tema interesante, medios de producción. Vamos a continuar hablando de él al regresar del corte que vamos a hacer en este momento, recordándole que son las 3:27 de la tarde. Estamos hablando con el licenciado Carlos Ellis, experto en geoestrategia internacional. Cuando regresemos, Carlos, entonces vamos a enfocarnos precisamente en los medios de producción de los cuales dispone y adolece Venezuela, para ver cómo se desenvuelve o cómo nos desenvolvemos en este tablero geopolítico mundial. Perfecto. Somos actores de cambios, ya regresamos. Entramos bien en el tema, ¿no? Sí, porque le entramos así como chévere. José Buenavena. José, hola. Irene, ¿cómo estás? Irene, aquí está Irene, José Buenavena. La flaca Mayerly, hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Igualito se ve, así tenga eso. Sí. ¿Vengo ya? Sí. Bueno. Hola. 23. 3:28. Ah, bueno. Bueno, ahorita digo operador porque tengo que ir. La chicoria. No tienes audio.
Sí. Porque él y yo arreglo con calquita. Yo con un La silla poquito de de... él, la mesa de él la arreglé. ¿Cuál? La redonda que estaba de pieza. Eso se le pone un poquito de pega loca. Ajá. Son dos cortes de programa. Sí, dos. Una y... Vamos a este y después. Este va a leer la noticia. Muy buenas tardes. A esta hora les saluda Edwin Rodríguez cuando son las 3:30 para presentarles el siguiente avance informativo nacional. Los venezolanos pueden llegar a pagar 15.000 bolívares por un kilo de atún en el muelle pesquero de Maiquetía, esto en el estado Vargas. Las especies más económicas como la sardina y los catacos desaparecieron de los mostradores del lugar, por lo que los compradores se ven en la necesidad de adquirir cualquier otro producto disponible y que esté dentro de las posibilidades. Esto lo está reseñando los medios del estado Vargas. La presencia también del producto en las mesas de los venezolanos ha sido una tradición durante la Semana Santa, por lo que muchos hacen el esfuerzo de comprar el alimento a pesar del alto costo que tiene. En este sentido, para estos 3 días santos, hay gente que ha comprado los camarones, el dorado y el atún y el pargo en un combo de 80.000 bolívares. Esto tiene un poco alarmado pues a los turistas y también a los habitantes del estado Vargas, quienes ya no pueden comprar la especie. Por otra parte, el kilo de limón muy usado en esta temporada tiene un precio aproximado entre 15 y 20.000 bolívares. Saque usted su cuenta. Bueno, y a las 3:31 nosotros despedimos este avance informativo. Manténgase usted en nuestra sintonía. En media hora su programa Claro y Raspado. Le saluda Edwin Rodríguez. Muy bien, Edwin. ¿Entramos a qué hora? Gracias, Bueno, te dice. Ese corte libre, el de las 13. Sí, Porque está bien. ampliaron un No, poco. es que desarrollamos el tema bien. Pero vamos al corte en las 45, ¿no? ¿Sí? A las 43 vamos al corte. Vamos a hacer entramos, hacemos otro corte en el 43 y después en la sección final. Siguiente, entonces, Carlos, te voy a dar vamos a desarrollar entonces el tema para que yo entro y te mando los medios de producción. Para que yo lo compares y entonces en función de... Sin ningún tipo de autocensura ni censura, con todos los argumentos en la mano, les ofrecemos la información. Claro y Raspado. De lunes a viernes a las 4 Petróleo. de la tarde por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estás en sintonía de Actores de Cambio. Actores de Cambio. Continuamos con su programa Actores de Cambios, cuando son las 3:33 de la tarde. Hoy conversando con el licenciado Carlos Ellis sobre medios de producción en Venezuela. Recuerden que pueden comunicarse por los teléfonos 564-3911 y al 0424-202-2725. Estamos transmitiendo por la 1390 AM y 105.7 FM. Pueden ubicarnos también
en la web, en la www.radiofeyalegrianoticias.net. Recuerden, les recordamos las redes sociales en Instagram y Facebook, Actores de Cambio, en Twitter, Actores DC1390. Continuamos con nuestro invitado Carlos Ellis. Carlos, finalizamos el segmento anterior hablando de los medios de producción en Venezuela. Este tema que tú que viniste desarrollando, fíjate, estaba Raúl Presby cuando el tema de la sustitución de las importaciones en América Latina, ¿no? Y él fue el que dirigió el CEDAW y todos los países se pusieron hacia una política de industrialización para sustituir las importaciones, vale decir, desarrollar el aparato, el parque industrial interno, ¿no? Eso pareciera que tiene consonancia con lo que en los últimos años hemos oído de el desarrollo endógeno aquí en Venezuela. Bueno, tal intento pues no impactó de la igual manera en todas las economías. Quienes sí se beneficiaron y sacaron provecho de esa política: Argentina, Brasil. Brasil se coloca como una de las grandes potencias mundiales, hoy lo es, Argentina también, y un poco otros países que lo secundan, ¿no? México estuvo ahí también, pero el resto de los países, economías más pequeñas, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia sobre todo, se dan cuenta y bueno, migran hacia otro esquema, que es el Pacto Subregional Andino, ¿no? Que hoy llamado la CAN. Ahora, fíjate, entonces en esa trayectoria siempre se ha hablado de los medios de producción, tema que tú tocas y veo que ahora te empeñas en desarrollar en tu teoría. Venezuela, como tú lo colocas, un factor estratégico en la nueva dinámica internacional, sigue dependiendo única y exclusivamente de un recurso que es el que nos ha identificado como economía monoproductora y monoexportadora. Ahora bien, ese diseño del cual tú nos hablas, ¿tenemos recursos para ello? Hacen falta ingentes recursos. Sí, existen los recursos. Existen los recursos. Hablas de los recursos naturales o los recursos financieros, para cubrir, ¿no?, el desarrollo de ese esquema al cual tú tratas de los medios de producción. Y entiendo medios de producción, pusiste el ejemplo del agro o la agroindustria, pero están los otros medios de producción en lo industrial, ¿no?, en lo financiero, en lo comercial, hacen falta también. Y una cosa importante que no puede quedar fuera: entramos ya desde hace 4 años en la declaratoria de la humanidad en la cuarta revolución industrial, que es la revolución del conocimiento, la velocidad del conocimiento, la robótica. Y entonces eso es un medio de producción también, habría que desarrollarlo. ¿Tú crees que Venezuela esté en la posibilidad ahorita de hacer eso? Sí, bueno, la posibilidad siempre ha existido. Ciertamente Venezuela desde la época de la colonia, incluso para hacer mayor énfasis en lo que son los medios de producción, enfrentaron nuestros indígenas a unos colonizadores con una macana de madera contra una herramienta metálica con filo. Esos herreros que llegaron a nuestras tierras por parte de España, de Europa, no transfirieron el conocimiento o el desarrollo civilizatorio de esos indígenas. Ya existía la mezquindad. Y ahí se fundamenta el conocimiento y fabricación de medios de producción como un instrumento importante y de celo para cualquier país. De la época y siempre
En el mundo, quien fabrica medios de producción quizás no realiza la transferencia de conocimiento para esa finalidad, porque eso le acoraza su protagonismo en la relación con otro Estado. Un ejemplo muy palpable, podemos hablar de la reforma agraria del 61, del año 60, ¿por ahí? Ok, sacamos al venezolano del conuco, le entregamos 20 hectáreas de terreno, ¿verdad? Y quizás llevamos esa historia en estos tiempos, entregamos 2 tractores iraníes, un medio de producción. Cuando se añade que el tractor, ¿quién lo reparaba? ¿Quién cambia un tornillo, una tuerca? ¿Verdad? Entonces, había que esquematizar un proceso de formación, de industrialización, ¿verdad? Donde todos los actores que participan en el proceso de trabajo de esa tierra tuviesen un taller, un horno de sustitución de piezas de ese tractor para poder dar continuidad al proceso de producción a la cual está abocado el gobierno en esa materia. Si nosotros lo llevamos a la materia en el sector petrolero, que es nuestra mayor fortaleza, los recursos provenientes de la venta del petróleo, deben de ser direccionados en ese sentido, en la fabricación de medios de producción, a los demás rubros, desde el punto de vista tecnológico, científico, mecánico, de tierra, automóviles, transporte, vialidad, plantas eléctricas, gasíferos. Nosotros podemos observar un fenómeno que ocurre hoy en Venezuela, el proceso de población. El proceso de población es un mecanismo de guerra actual, porque el proceso de globalización del mundo obliga a un nuevo instrumento de guerra. A través de la mediática pulverizó la moral de una población, ellos emigran de su país y desmembran al país de esa médula pensante y profesional. Si nosotros llevamos esto a la estructura de la industria petrolera, ¿quiénes son nuestros trabajadores petroleros? Expertos, operadores de maquinaria y de la actividad para sustraer recursos de la tierra, ciertamente. Pero somos fabricantes de taladros, somos fabricantes de las plantas y los mecanismos para sustraer el taladro. Es ahí donde está el problema de la fabricación de medios de producción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Quien es propietario de ese taladro obedece unos lineamientos del país al cual pertenece, y ahí es donde se fundamenta el poder que tienen los países en fabricar medios de producción y transmitirlos a otro país, porque genera una dependencia. Entonces, esto viene articulado, la industria petrolera, con consorcio de formación educativa desde la primaria hasta la universidad en fabricación de medios de producción, tecnológico, escuelas técnicas y todos esos factores que hagan el verdadero desarrollo industrial de un país. Es ahí el punto clave, el desarrollo de cualquier país, de este y de cualquiera, cuando sean las condiciones que se han iniciado. ¿Es hoy o estaremos apagando la luz del amanecer en Venezuela? Fíjate, vamos al último corte del programa, pero antes voy a decirte algo. Al regresar, vamos a seguir tocando el tema de la transferencia del conocimiento, porque forma parte del desarrollo de los medios de producción. Y allí, China tampoco ha transferido conocimiento, Rusia tampoco ha transferido conocimiento, y lo vamos a demostrar cuando vengamos en el siguiente segmento. Vamos a saludar en Facebook Live a nuestra amiga Mayerlis, que está conectada. Un saludo a la doctora Irene Puigver. Un beso, un abrazo a nuestra querida doctora y a nuestro gran amigo José Bonavena. Un abrazo, José. Somos Actores de Cambio, son las 3:43 de la tarde. Ya regresamos. Sí, ¿ven? Porque se teje y tú lanzas la... y tú opinas, pero que esto viene sonando desde el halal. Cerró perfecto, se viene con Rusia y China, está buena esa pregunta. Sí, eso viene del halal, viene de Aladi, viene el CELA, ¿sí? Y viene el Pacto Subregional Andino, ¿sí? Y viene UNASUR, ¿sí? Y nunca se ha concretado nada. Solamente algunos países, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia tiene medios de producción importantes, sobre todo en los servicios, y nosotros estamos desmembrados. Bueno,
¿Por qué? Porque la economía del puerto es la que deja la plática. No escuché yo ayer hablando al ministro Arriaza, diciendo que viene de Turquía, de Ankara, y le va a someter unas plantas y carros. Y cuando se va de esa planta nos quedamos amarrados. Y si Estados Unidos bloquea a Turquía, nosotros quedamos amarrados con esa planta de aquí. Es que nosotros no podemos hacer pieza a pieza, es una planta nosotros, no hacemos una, Roja decía aquí, no hacemos una tostadora, nosotros hacemos una plancha. No la hacemos, estamos muertos. Porque la economía del puerto es lo que le genera la ganancia a la gente. Se cierran los puertos, que se llama lo que le hicieron a Cipriano Castro, los ingleses, los alemanes y los holandeses. Muertos, nos matamos aquí entre nosotros. ¿Quién intervino? Estados Unidos. Y el mecanismo de ataque que tiene Estados Unidos no tiene bloqueado por eso. Yo hablo con el tipo y hablaron, los gringos hablaron con los tipos y se retiraron los bancos. ¿Qué hicieron los gringos? Tumbaron a Cipriano y montaron a Gómez. Claro, y Gómez le pagó a los holandeses, a los alemanes y a los ingleses. ¿Listo? Resuelto el imperio. Resuelto. Y después para afuera. Mire, y ahorita este bloqueo que tiene Estados Unidos es por esa debilidad, porque nos asfixia, porque no tenemos vida, no fabricamos nada. Pero eso lo sabía. Eso lo sabía. Ellos saben todavía, Yo ellos lo saben. Yo no gobierno. Lo que veo. Entonces, Y Chávez llegó a la escuela técnica a un nivel, eso no iba para el fondo del mar, eso desapareció. no produjo nada. No produjo nada. Tú vas a la universidad, ve a la universidad. Eso da. Yo metí la educación. No me siento bien. Yo tengo clase en un día, pero porque quiero la titular como centro universitario. Va a decir, en un mes, la policía de acá. Si tiene otro sitio donde darme, me dan ahorita. Bien. Regresamos a su programa Actores de Cambios, cuando son las 3:46 de la tarde, conversando esta tarde con Carlos Ellis, el tema de los medios de producción en Venezuela. Recuerden que pueden comunicarse por los teléfonos 564-3911 y en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook, Actores de Cambio, en Twitter, Actores DC 1390. Recuerden que estamos transmitiendo por la 1390 AM y 105.7 FM, red de radio Fe y Alegría. Hablamos con Carlos antes de el corte, la transferencia de conocimiento. Fíjate, y tú nos relatabas el aspecto importante que es que si importamos un vehículo, un tractor o algún bien mueble en beneficio de la economía del país, podamos ser capaces de darle mantenimiento correctivo, predictivo, para que el costo de reposición no nos salga tan costoso. Bueno, esa es una historia larga que tiene Venezuela. Recuerdo de muchas épocas donde el cementerio de autobuses, vehículos oficiales, policías, etcétera, era muy grande. Y hoy lo sigue siendo. Vemos los Yutong son de fabricación, tecnología china. Sin embargo, se oyó por mucho tiempo que se firmaba con China a través del fondo chino, un fondo chino que se creó, varios fondos con China, pero hay un fondo chino muy conocido que se llama así, fondo chino, para infraestructura, para telecomunicaciones, para financiamiento en esas áreas, y total que no sabemos arreglar y sustituir y armar un Yutong, por ejemplo, ¿no? En Guárico están establecidas las antenas, que me acuerdo que hubo una gran algarabía cuando se llevó al espacio el primer satélite Simón Bolívar y luego el Francisco de Miranda, ¿no? Y se formaron unos doctores venezolanos, hicieron doctorado allá en esas áreas específicas para transmitir conocimiento acá. ¿Dónde quedó eso? Eso es un gran misterio.
un gran misterio. ¿Qué pasó? No se transfirió tecnología. Fíjense, y yo lo discuto y yo siempre pongo este ejemplo. Donde se ha transferido de una u otra manera tecnología es en la industria petrolera. ¿Quiénes las transfirieron una vez que se nacionaliza el petróleo en 1975? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos dejan montada toda una industria petrolera. Y de ahí en adelante la gerencia fue a cargo del Estado venezolano a través de los distintos gobiernos. Eso fue una transferencia tecnológica. Para el que quiera discutirla, para bien o para mal, pero fue una transferencia tecnológica. No conozco otra transferencia tecnológica de gran envergadura como esa. Entonces, ¿cómo hace Venezuela? En estos momentos grandes dificultades, porque no solo financiera y económica, sino que tenemos un gran déficit de caja importante para resolver aspectos esenciales como las medicinas en la actualidad. ¿Qué opinas? Bueno, ciertamente que señala como transferencia de conocimiento por parte de los Estados Unidos en la industria petrolera, sí fue un mecanismo aplicado para tener control sobre la industria petrolera. Fue la política del Estado venezolano quien debió, por obligación, dar el paso importante a la fabricación, a la copia, innovación, emprendimiento de los trabajadores de la industria para fabricar nuestros propios medios de producción. O sea, nuestros taladros fabricados por... Y nosotros hoy, ante la situación real de Venezuela hoy, nosotros sustituimos taladros y sustituimos piezas porque las fabricamos nosotros. Tuviésemos un nivel de producción mucho más elevado. Es lógico. En cuanto a la transferencia de conocimiento y tecnología, siempre va a ser una oportunidad. Venezuela presenta una relación bien finita y estrecha con países como Rusia y China, que poseen un historial de transferencia de conocimiento y tecnología, como ocurrió de Rusia hacia China de Mao en el año 60. Hoy en día es el momento preciso. Este es un esquema importante que no tiene tiempo y espacio, es ya. Se deben de estructurar los mecanismos para dar el paso a la fabricación de medios de producción, desde las condiciones que tengamos y ante la realidad que esté Venezuela. ¿A quién va a ser el bondadoso? Las relaciones que tenemos, China y Rusia. China y Rusia son países que su historia provienen de revoluciones. Estados Unidos, en comparación con ellos, son mezquinos en cuanto a la transferencia de conocimiento, y podemos verlo. Los aparatajes militares que teníamos, F-16, quedaron obsoletos porque le niegan. En este sentido, ha habido una transferencia de piezas, se pudiese decir. Usted habló de los yutones. Nosotros los yutones debe de haber existido el uso continuo de copia, innovación, mejoramiento y fabricación de cada una de esas piezas, y fabricar productos propios venezolanos, ¿verdad? Para que en momentos de coyuntura como las actuales pudiésemos suplir a las barreras caraqueñas de transporte mano de obra venezolana. Y ahí se fundamenta la relación con los demás países. Cuando nosotros le invitamos autobuses a los países latinoamericanos, son mecanismos de integración, pero es Venezuela que genera una dependencia de aquel hacia nosotros. En esa dinámica tenemos una gran vulnerabilidad. Pero el recurso petróleo debe tomar una redirección en cuanto al uso de los recursos, en cuanto a estructurar los mecanismos de formación desde la primaria hasta los niveles universitarios. Disculpa, Carlos, ¿tú harías exactamente igual el programa de abastecimiento energético del Caribe de largo plazo, ventajas y pagar al contado 20%? ¿Repetirías eso? Sí, porque los mecanismos de integración son mecanismos de fortaleza de la dinámica internacional. Bueno, el fruto que ha generado en lo que usted señala Petrocaribe ha sido ante la OEA, ante las intenciones malignas de la OEA en manos de quien diría para ese momento. Antes de que toques ese campo político, Carlos, desde el punto de vista de los medios de producción, que es el tema que veo que vienes desarrollando en todo este tiempo,
hubiese sido o no es conveniente haber redireccionado esa oferta petrolera benigna que se le dio al Caribe con una retroalimentación en materia turística donde ellos tienen una fortaleza importante. Bonaire, Curazao, Aruba, Barbados, Bahamas, San Martín, es decir, más que el hecho político, decir, bueno, vamos a hacer un intercambio, chico. Nosotros tenemos una industria turística venezolana, está de capa caída, ¿y por qué nosotros no hacemos un intercambio? Formamos a nuestros personales allá, vienen ustedes y nos dan instrucción, etcétera. Es decir, para ir desarrollando ese medio de producción que es el servicio turístico, que es la segunda industria en importancia, según mi óptica, después de la del petróleo. Sí, y las condiciones geográficas que tiene Venezuela, por supuesto que sería un eslabón en cuanto a mecanismos para ingreso de divisas, ¿no? Pero yo más allá de estas islas, municipalidades holandesas que tenemos al frente, componentes educativos, universidades bolivarianas en esos países, tránsito venezolano, porque la política exterior de los países debe ir ajustada a su expansión territorial. Una teoría realista en donde el poder es quien rige la relación entre los países, y lógicamente tiene que ser ejecutado con mucha sapiencia, inteligencia, bajo los mecanismos de integración, de cooperación y hermandad. Igualmente, Venezuela, después de 13 años de un instrumento como Petrocaribe, aparte de los resultados beneficiosos que ha generado ante la OEA, ya debieron de existir miles de venezolanos caminando en esa isla, componente educativo, universidad bolivariana, y me explico, y una serie de expansión de la cultura venezolana. Esto es un tema interesante. Muy amplio, sí. Interesante, hay que sacarle bastante punta. Yo te apoyo, te conmino a que sigas trabajando en el mismo, ¿verdad? Ahí estamos. Esta entrevista este tiempo se hizo muy corto, ya nos queda un minuto, pero es interesantísimo porque desarrollar los medios de producción, tema vital para cualquier economía, es importantísimo. Tiene que haber un diseño, una planificación y una planeación, ejecución y supervisión. Si no, no hay nada. Un mensaje final, Carlos, para nuestra audiencia. Unión, Estado, gobierno, pueblo, trabajadores, educadores, estudiosos, investigadores, analistas de esta materia, armar los esquemas y abrir los espacios de participación para estructurar los mecanismos que nos permitan dar el paso a esa siguiente fase, fabricar medios de producción. Gracias, Carlos. Bueno, y ya llegamos al final del programa. Como siempre, en la dirección nuestro amigo Carlos Alaña, en la coordinación Wirmelis Villalobos y en los controles José Urbina. Le habló en los micrófonos Richard Toro, certificado productor nacional independiente, número 29.263. Nos despedimos con una frase final. No hay desarrollo sin libertad individual. Somos actores de cambios. Bien. Bueno, profesor. Chévere, chévere. Ok, abrazo. Un placer. Estamos hablando. Vamos a hacer un tema, Déjame. profesor.